Bienvenidos al epílogo oficial de la película Inclusión más allá del cine. Este vídeo ha sido posible gracias a la Dirección General de Discapacidad del Ayuntamiento de Valencia, que nos ha permitido llevar la película tanto a lugares emblemáticos como el Palau de la Música, como a festivales de renombre como es el Festival de Cine de Málaga. Gracias a la respuesta del público, desde la Dirección General han querido ir un paso más allá. Vamos a realizar la primera adaptación a lectura fácil de una obra audiovisual para personas con discapacidad intelectual. Así que en este vídeo vamos a adentrarnos en este tipo de accesibilidad de la mano de una de las entidades líderes en este sector. Plena Inclusión, Comunidad Valenciana. Somos una organización que trabajamos por los derechos de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Uno de los servicios que tenemos es el de accesibilidad cognitiva, que consiste en hacer las cosas más fáciles de entender. Y cuando la accesibilidad cognitiva se refiere a los textos, hablamos de lectura fácil. En lectura fácil se ponen pictogramas y fotos porque nos ayuda a comprender el texto, pero lo que no se puede poner es comillas, punto y coma y siglas. La lectura fácil se hace en dos fases. En una primera fase recibimos un texto y lo pasamos a lectura fácil siguiendo las pautas y recomendaciones de la norma UNE. Ahí tenemos en cuenta el vocabulario y el lenguaje que utilizamos, la estructura gramatical e incluso la disposición gráfica de esos textos en la página. Cuando el texto está adaptado pasa a la segunda fase, que es la fase de validación, y es aquí donde intervienen personas con discapacidad intelectual. Pues en primero lugar, la persona dinamizadora nos pone el texto a lectura fácil y nosotros con el grupo de compañeros lo validamos uno por uno a ver si hay algo que se entiende o no se entiende. Luego lo ponemos en común con la persona dinamizadora y si hay algo que entiende y no se entiende, buscamos una solución. Las palabras que no entienden las ponemos en un cuadradito para que puedan buscarlas y buscar su significado. Validar documentos como en una película es muy diferente a lo que están acostumbrados a hacer. De normal utilizan temas un poco más complicados con tecnicismos, ¿no? De la parte judicial, también teatros. Me gusta el tema porque a mí me gustan las películas y tengo que decir que yo voy 4 o 5 veces al mes a ver películas de todas clases. Si la accesibilidad se trabaja, cuando la película está terminada el resultado no es bueno. Miguel Ángel trabaja la accesibilidad desde el principio de sus películas, para que todas las personas las disfruten. Esta validación ha sido muy especial para el equipo, ¿no? Hemos contado con la presencia de Miguel Ángel y eso ha dado pie a que ellos le comentaran sus dudas y también que él nos contara anécdotas, de forma que la validación ha sido muy fluida y ellos se han sentido como parte del proyecto, ¿no? Parte importante de la película también. Y estamos seguros que la validación de este documento va a hacer que muchas personas con dificultades de comprensión puedan entenderlo y puedan disfrutar mucho más de la película.